El siguiente tema es de membrana celular, ¿sí? La membrana celular tiene algunas características muy importantes que tenemos que conocer. La membrana celular está formada por una doble capa de fosfolípidos. Esto que encontramos de este lado es un fosfolípido que tiene una parte que es no polar y otra parte que es polar. La parte que es no polar es insoluble en agua y la parte que es polar es soluble en agua. Esto tiene mucha importancia debido a que las cabecitas que son polares están en contacto con el líquido extracelular y el líquido intracelular que es agua, ¿sí? Y la porción que es no polar se encuentra unida entre sí. Esta es una cola no polar y esta es otra cola no polar unidas entre sí por interacciones hidrófobas. ¿De acuerdo? Entonces, si viéramos dos fosfolípidos como los tenemos de este lado, dos fosfolípidos estarían unidos por sus colas no polares y sus cabezas polares en contacto con el líquido extracelular y el líquido intracelular respectivamente. Ahora, estas membranas van a permitir el transporte a través de ellas, dependiendo de las características de los solutos que intenten entrar, ¿sí? Y del gradiente de concentración. Vamos a recordar qué es un gradiente de concentración. Imagínate que tenemos una membrana que es permeable al sodio y tenemos 3 moléculas de sodio de un lado y una molécula de sodio de otro, ¿sí? Esta membrana es permeable al sodio. Entonces, estas 3 moléculas, como hay un lado de la membrana que tiene una mayor concentración y esta membrana es permeable, el sodio va a entrar a favor de su gradiente, que quiere decir que se mueve desde donde hay más sodio hasta donde hay menos cantidad de sodio. De tal manera que las cantidades de sodio se van a equilibrar. Va a haber 2 de un lado y 2 de otro. ¿De acuerdo? Entonces esa es una gradiente de concentración, ¿sí? Más adelante hablaremos de la gradiente electroquímica. Entonces, si el soluto se mueve a favor de su gradiente, le llamamos transporte pasivo. Y de transporte pasivo existen 2 subtipos: difusión simple y difusión facilitada, ¿sí? La difusión simple, así como su nombre lo dice, la molécula solamente atraviesa la membrana, sin más ni más. Y en la difusión facilitada necesitamos un canal que nos ayude o que nos facilite, como su nombre lo dice, el transporte de una molécula a favor de su gradiente de concentración. Pero si vamos en contra de una gradiente, ¿qué quiere decir? Que si esa membrana es permeable al sodio y tenemos aquí un sodio y tenemos acá 3 sodios y necesitamos mover este sodio que queda adentro hacia acá, necesitamos energía. Por eso lo vamos a llamar transporte activo. Si requerimos energía directamente en forma de ATP, le vamos a llamar transporte activo primario. Utilizamos bombas de ATP, utilizamos directamente la energía en forma de ATP. O le podemos llamar transporte activo secundario si no necesita energía directamente en forma de ATP, pero se aprovecha la energía de un transporte activo primario para generar una gradiente de concentración y con la energía de dicho gradiente de concentración poder mover las sustancias. Vamos a revisar algunos ejemplos. La difusión simple, tenemos algunas moléculas que tienen como característica ser liposolubles, por ejemplo el óxido nítrico, el cortisol o otras hormonas esteroideas, ¿de acuerdo? Como la aldosterona, estrógenos, el cortisol, la testosterona, etc. Todas las hormonas que sean esteroideas van a atravesar la membrana mediante difusión simple.
algunos gases como el oxígeno y el CO2, y las hormonas tiroideas T3 y T4, o triiodotironina y tiroxina. Recordemos, como comentario al margen, que las hormonas esteroideas tienen sus receptores intracelulares y la hormona tiroidea tiene sus receptores intranucleares. Hablaremos de estas hormonas a mayor detalle cuando veamos la fisiología endocrina. Después tenemos a la difusión facilitada, ¿sí? Tenemos un canal abriendo paso a un ion o una sustancia. En este caso, este es un canal de potasio que permite la salida de potasio a favor de su gradiente de concentración. Nosotros sabemos que la concentración intracelular de potasio es de 140 miliequivalentes por litro y afuera de 3.5 a 5 miliequivalentes por litro, que quiere decir que la gradiente de concentración va hacia afuera. Por lo tanto, este canal permite la salida del potasio gracias a que forma una abertura en la membrana. Tenemos, por ejemplo, el caso de los canales GLUT, que son canales de glucosa, transportadores de glucosa que no requieren de energía y permiten el paso o la entrada de glucosa a los tejidos. ¿De acuerdo? Algunas células las presentan y vamos a detallar más sobre estos canales cuando veamos la fisiología endocrina y gastrointestinal. Ahora, el transporte activo primario mueve los iones en contra de su gradiente. Nosotros tenemos afuera de la célula, de concentración extracelular, se pone aquí extracelular, intracelular, ¿de acuerdo? De concentración extracelular tenemos de sodio una concentración de 135 a 145 miliequivalentes por litro, ¿sí? Y dentro de la célula tenemos una concentración de 14 miliequivalentes por litro. Recuerden estos valores. De potasio, afuera tenemos una concentración de 3.5 a 5 como rango normal, miliequivalentes por litro, ¿sí? Y dentro de la célula de potasio tenemos 140 miliequivalentes por litro. Esta bomba, fíjense lo que está realizando. Está sacando sodio. El sodio está más concentrado afuera que adentro, ¿sí? Este sodio debería ir hacia adentro de la célula, pero está yendo hacia afuera gracias a la utilización del ATP y su conversión a ADP en este canal. Esta es una bomba de sodio-potasio, ¿sí? Esta bomba de sodio y potasio lo que hace es extrae sodio de adentro de la célula, lo concentra aquí afuera, ¿sí? Y mete potasio hacia adentro de la célula y lo concentra adentro. Esta bomba la conocemos como una bomba electrógena porque me está produciendo una diferencia de potenciales eléctricos entre el exterior y el interior de la célula, siendo el interior más negativo que el exterior, en el cual están saliendo 3 cargas positivas por 2 que están entrando, siendo esto importante cuando hablemos del potencial de acción. Recordad que este utiliza ATP directamente. El transporte activo secundario utiliza la gradiente de una molécula y mueven otra en contra de su gradiente de concentración. Estas no utilizan ATP directamente, sí lo utilizan de manera indirecta. ¿Qué tenemos por este lado? Esta es una bomba de sodio y potasio, ¿sí? Esta bomba está utilizando directamente ATP para lo que definimos hace rato, sacar 3 sodios y meter 2 potasios hacia dentro de la célula, totalmente en contra de su gradiente de concentración. Pero fíjense lo que está ocurriendo. Al salir 3 sodios, se está creando una nueva gradiente de concentración de sodio. Esta ya tiene energía. Este sodio, con esta energía de este gradiente de concentración, va a permitirme
la entrada del sodio en ciertos canales junto con otras moléculas que van en contra de su gradiente de concentración, como en el caso de los canales llamados SGLT1 encontrados en el tubo digestivo o SGLT2 encontrados en el riñón. Estos canales dependen de la presencia del sodio y de la gradiente de concentración del sodio creado a partir del transporte activo primario para poder meter alguna sustancia en contra de su gradiente de concentración, como en el caso de las glucosas, en esos tejidos. Por eso lo llamamos transporte activo secundario, porque sí utiliza energía, pero de forma indirecta. También podemos encontrar algunos antiportadores de sodio e hidrógeno, como lo vemos en esta imagen. La célula puede comunicarse con su exterior a través de receptores acoplados a proteínas G. No siempre las moléculas van a entrar. Las moléculas a veces tienen receptores afuera de la célula. Imaginemos una membrana celular dispuesta de esta manera, con un receptor extracelular, un receptor en la membrana, que se puede acoplar a cierta molécula, que tiene cierta forma, ¿de acuerdo? Cuando esta molécula se acopla a esta otra proteína de membrana, que es un receptor, esta produce un efecto intracelular, si este es el caso. Puede también haber receptores que son canales, que están cerrados, y que cuando llega una molécula o un ligando a pegarse con su receptor, esta compuerta se abre y puede atravesar alguna sustancia o algún ion hacia dentro de la célula. Esto lo veremos a más detalle en el tema de receptores. Por ahora nos vamos a enfocar a la comunicación intracelular, que tienen algunos receptores acoplados a proteínas G, como las proteínas GS, GI y GQ. Es importante recordar que las proteínas GS tienen como función activar una enzima llamada adenilato ciclasa. Este adenilato ciclasa me va a comenzar a producir un aumento de AMP cíclico. En cambio, las proteínas GI activan una enzima que se llama AMP cíclico fosfodiesterasa, que destruyen o degradan el AMP cíclico. Por lo tanto, los niveles intracelulares de AMP cíclico van a disminuir, ¿sí? Recordemos que la S de las proteínas GS significa stimulant o estimulante, ¿sí? Y las I de las proteínas G significa inhibitory, ¿sí? O sea, inhibidoras. Proteínas G estimulantes y proteínas G inhibidoras. Y las proteínas GQ activan una enzima que se llama fosfolipasa C. Esta fosfolipasa C degrada fosfolípidos. Recordemos dónde encontramos a los fosfolípidos. Muy bien, en la membrana celular. Degrada algunos fosfolípidos de la membrana celular, produciendo los metabolitos inositol 3-fosfato y diacilglicerol. Estos van a producir de diferentes maneras el aumento del calcio intracelular, ya sea por apertura de canales de calcio en la membrana celular o apertura de canales de calcio dentro del retículo endoplásmico. Ahora, tenemos otros receptores que comunican el medio externo o el medio exterior con el líquido intracelular. Estos receptores, unidos al ligando, están acoplados a algunas enzimas, por ejemplo la tirosina sinasa. Esta es muy importante en moléculas que funcionan como factores de crecimiento y se encargan de fosforilar proteínas, produciendo una cascada de activación de moléculas efectoras y por ende la transcripción de genes y expresión de proteínas que son reguladoras del crecimiento celular y del organismo. ¿De acuerdo? Esto es muy importante. Producen efecto de crecimiento. ¿De acuerdo? Muy bien.